Muy bien, señores, el taller de Tito comienza de esta manera. Dijimos que íbamos a hablar de los primeros conceptos relacionados con la aerodinámica. ¿Es así? ¿Cómo andas, Tito? Buen día. ¿Cómo andas, Cristian? Buen día. Bueno, saludos a todos. Sí, la idea es empezar a hablar un poquito de aerodinámica. Venimos hablando bastante de mecánica. Y bueno, veamos de empezar a tener unos conceptos para después entender un poquitito más del resto, ¿no? Hay mucha terminología que estamos usando que a veces no terminamos de saber bien de qué se trata. Cuando hablamos de suspensiones y del auto, dijimos que el auto interactúa con el asfalto, con el piso, con la pista o con la ruta en la condición que sea, pero tenemos un segundo elemento de interacción bastante importante, muy importante hoy, determinante en la performance de los autos, que es el aire. O sea, el auto interactúa contra el asfalto, el cual nos va a permitir frenar, doblar y acelerar, que es lo que necesitamos con nuestras ruedas en contacto contra el piso, pero gran parte de la performance del auto, sobre todo de las velocidades que desarrolla o de la velocidad por la que puede pasar por una curva, que va a ser el tema que después vamos a hablar, ¿no? Tal vez no hoy, depende muchísimo de la aerodinámica, que tuvo una evolución muy grande, sobre todo a partir de los reglamentos y a partir de la utilización de cargas aerodinámicas que empezaron más o menos en la década del 60. Hubo experiencias anteriores, pero por ahí se empezó a usar firmemente. Es un tema recontra interesante y muy incidente en la performance del auto. Ahí estábamos viendo de que normalmente nosotros hablamos de unos coeficientes, que es el CX, el CZ y el CI. El más conocido de todos de estos es el CX, que normalmente cuando compras un auto, en el manual del auto dice cuál es el CX. Después el CI y el CZ son un poquitín más desconocidos y ahora vamos a investigar un poquito de qué se trata. Ahí teníamos un grafiquito, las letras I, Z y C se refieren a los tres gráficos ordenados. Eso es cuando haces un gráfico, tenés el X, que es el C, que CX, ¿no? Que es el eje longitudinal, el CI, que es el transversal, y el CZ, que es el vertical. Esos valores tienen que ver con cómo va a influir el aire en el auto, y el que más bolilla se le da, o que están casi todos los manuales, es el CX, que es la resistencia que va a tener ese auto al avance. Eso tiene que ver con dos cosas, fundamentalmente. Una es el coeficiente de forma y otra es la sección frontal del auto. Son dos cosas que cuando trabajamos... Que se dice comúnmente como drag, ¿no? La resistencia al avance. Sí. El CX, que es la resistencia al avance. Y eso tiene que ver con dos formas. El coeficiente, o sea, con dos valores. El coeficiente de forma, que nos va a dar también un coeficiente en sí, y el tamaño que tenga el auto. Es lógico que mientras más chico es el auto, menos sección frontal tenés, va a representar menos resistencia al avance. Eso lo vemos intuitivamente. Andás en moto y cuando pasas cierta velocidad o querés pasar cierta velocidad, te agachás para bajar la sección frontal, ¿no? El coeficiente de forma tiene que ver ya con la forma del auto. Y hay dos tipos. Este auto es bastante interesante, un lindo, una Porsche. Y acá te vas a dos cosas. Una que son las formas orgánicas, que es la que tiene este auto. O tuvo, por ejemplo, el clásico, el Lamborghini Miura, que tenía, que eran dos ojos. Esas son formas orgánicas. Y tiene que ver con que estas las encontrás en la naturaleza. Las encontrás en los pajaritos, en los peces. El pez también interactúa con el agua y tiene bastante... el desarrollo evolutivo fue haciendo que tenga formas hidrodinámicas. Los pajaritos vuelan en el aire. Claro. Y también la evolución fue haciendo que tengan formas aerodinámicas. Y después hay otra geometría que tiene que ver, ahora voy a explicar el porqué, que se llama fractal, que es todo más anguloso, como si fuese un Lamborghini de los nuevos.
que viste que está todo con ángulos el auto. El extremo no muy lindo de la geometría fractal es la camioneta esta que hizo Elon Musk. ¡Oh, Dios! Eso, qué feo que es. Sí, Sí, es iba a decir una justamente cosa eso. que no la quiero criticar porque no tengo derecho. No, podríamos decir, pero uno puede opinar si te gusta o no te gusta. La Cybertruck. Sí, la Cybertruck. Eso es el ejemplo de fractal. con- $300.000 sale, ¿cuánto sale eso? Sí, 300.000. ¿Ah? Hace poco Mamita querida. se compró una Coscu. Sí. El streamer. No, ese debe ser espectacular y es, para un es montón de cosas. gigantesca. Sí, Yo la vi enorme. de al lado, es Es un aparato. enorme. Aparte es enorme. blindada, y ¿no? cuadrada, Blindada, o sea. tiene todo, debe ser espectacular, Sí. pero es muy fea. Ahí, Sí, me parece que no parece muy fea. buena. Tiene- conociéndolo a Elon me parece que buscó más espectacularidad Ahí está, que mirá. Ahí que está. eficiencia Como le aerodinámica. dicen, ahí tenés una Claro. Cybertruck que es disruptiva. Ese diseño Tito Pérez no lo hacía. No. No, pero vos sabés que tiene, por dos cosas me hizo acordar a un auto que fue bastante... El de la Pantera Rosa me hace acordar a mí. No. El Lamborghini Countach. Fíjate, no. El DeLorean. Ah, tenés razón. Ah, cierto. El sí. DeLorean, que todos lo conocemos por la película de Volver al Futuro. Pero fue un fracaso el DeLorean. Y era... Sí, una historia O sea, bueno, eso es otro terrible. tema, pero fue un fracaso. Eso es para Federer, no es para... Sí, y guarda que tuvo algo que ver con Colin Chapman, tuvo Exacto. que ver. Exacto. Exactamente. Y vos fíjate que hubo un Lotus que trabajó lo usaron en alguna película de James Bond que era prácticamente idéntico al DeLorean. Bueno, el DeLorean era acero inoxidable como la Cybertruck también. Y esta es una geometría netamente fractal. Es mucho más agradable este tipo de geometría, ¿no? Que podríamos decir nos asemeja, tenemos los ojos más acostumbrados a esta geometría que la orgánica. Pero acá, bueno, estamos hablando del coeficiente de forma y la sección frontal que nos va a dar el valor de resistencia al avance, el drag, como decías vos. Y tenemos dos valores que son recontra súper importantes, que es el CZ, que lo vamos a tratar más adelante, que es la carga o el esfuerzo que genera el viento en las partes de la carrocería, o alerones o aletas o lo que le pongas, para tener el auto contra el piso. Sí. El CZ en los autos lo usamos para que nos empuje para abajo, en los aviones para que nos sustente o nos empuje para arriba. Y tenemos otro valor bastante importante que no le damos mucha bolilla, que es el CI, que es la resistencia que tiene el auto al viento lateral. Yo cuando estaba hablando ayer y esta mañana con uno de los chicos, con Iván, que para ver qué figura veíamos, le decía lo importante que es el CI, que es cuánto te quiere sacar el viento lateral de la ruta muchas veces, ¿no? Y le comentaba que en las épocas de los grandes premios de TC, yo escuché muchos pilotos que en anécdotas, en asado, te decía que le tenían miedo a los montes de eucalipto. Claro. O sea, pues, vos venís andando muy rápido, venís con cierto ángulo de dirección, parece que no, pero vos venís corrigiendo el auto, las gomas tienen un ángulo de deriva, o sea, es como que venís, se ve mucho en las motos, vos ves las motos en la ruta cuando hay mucho viento Vienen lateral, inclinadas. vienen Que viene inclinadas. desenclinado, Sí. sí. El auto por las cuatro ruedas no viene inclinado, pero viene haciendo fuerza. Claro. Entonces, si algún elemento físico como un monte te corta el aire, Ajá. automáticamente tendrías que corregir a una velocidad terrible, te saca de arriba la ruta. Era normal que los pilotos se quejasen de lo peligroso que era cuando pasaban por un monte. Claro. Venían mirando y se veían que había un monte, sabían que iba a haber un cambio del viento lateral, y eso es el CI que te empuja el auto lateralmente, hace que las gomas vengan con un ángulo de deriva a las 4. Y nada, es una cosa que se escuchaba mucho porque estos autos andaban muy rápido, tiene una sección lateral grande, si ves el auto de costado tiene un volumen importante y la incidencia del viento lateral era muy grande, y eso es ese coeficiente se llama CI, que lo vemos en este caso, fue una cosa anecdótica. ¿A partir de cuándo siempre fue tenido en cuenta ese coeficiente o en realidad se empezó a tomar en cuenta hace poco, no tanto? Teníamos una imagen, no sé, la tienen los chicos por ahí, acordándome de cosas muy históricas, esto más para Gustavo que para mí, ¿no? Pero bueno, el señor que se llama Bernd Rothmeyer, corría con Autounión de preguerra, fue una época bastante romántica en el cual el régimen nazi, para publicitar sus autopistas, sus autobahn, que batía récord de velocidad.
Y el señor intentando batir un récord de velocidad con ese auto, un Auto Unión muy... Mirá, fíjate el desarrollo aerodinámico que ya tenían los autos, una maravilla, las ruedas carenadas, la forma de gota y un montón de cosas. No tan de gota en pero autos muy estudiados aerodinámicamente. Precisamente pierde la vida por causa del CI. Pues está probando ese auto en una autopista, a muy alta velocidad, por supuesto, que eran autos que andaban en el orden de los 400, 500 kilómetros por hora, ya en esa época. Tremendo. Y pasa por abajo de un puente y se neutraliza el viento lateral abajo del puente y pierde el control y termina con la vida de Rossmeyer, creo que en el año 38. Fue justo entre las dos grandes guerras, de preguerra de la Segunda Guerra Mundial. Tenía la cruz esvástica. Sí, ahí lo arriba. veía. Tenía la cruz esvástica. ahí arriba. No le dio mucha suerte. Todos se bajaban y hacían el saludo. Era tanto Autonio como Mercedes eran oficialistas, podríamos decir, ¿no? Claro. Oficialistas de ese Sí. Régimen. Pero bueno, desde el punto de vista técnico el auto tiene un montón de cosas lindas. Ahí con relación a la forma del auto, que estamos normalmente decimos tiene forma de gota de agua, tiene que ver con la aerodinámica, todo tiene que ver con la aerodinámica de eso, porque el agua es un líquido, los líquidos generalmente son amorfos, o sea, el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, si vos tirás agua de cierta altura, la gota de agua va a tomar la forma que le permite tomar el aire, y es la famosa forma de gota de agua, que es uno de los perfiles más aerodinámicos. Tiene que ver con las velocidades también, pero debajo de los 300 kilómetros por hora las formas orgánicas tipo gota de agua andan muy bien. De ahí para arriba van a empezar a ver que empiezan las formas con filo, más fractales, cuando pasamos los 300 kilómetros por hora, porque empieza a haber unos problemas ahí en el aire que se comporta más como un líquido que como un gas, y empieza a haber unos problemitas un poquito más arriba de velocidad, llamada compresibilidad, se empieza a comprimir el aire. Entonces ya tal vez en autos tipo de Indy, que están pasando el límite, es subsónica compresible ya la aerodinámica ahí, vamos a ver formas más aguzadas, pero por debajo de los 300 kilómetros por hora las formas que andan bien son las formas redondeadas, las formas más orgánicas, las que tiene más tipo gota de agua. Hay mucho con la aerodinámica, porque estamos viendo todo lo que es la resistencia al avance y incide mucho, o sea, es como ponerle otro motor, tener un auto con buena aerodinámica. Ajá. Pero muy incidente. Tuvimos la suerte en una época de llevar uno de los polos de TC2000 a un túnel de viento escala 1 en 1 en Inglaterra, se llama Myra, el lugar, año 98. Y probamos dos configuraciones. Teníamos la configuración Rafaela y la configuración Posadas. Claro. Sí. Eran los dos Los extremos. opuestos. Sí, Posadas para más en esa época se corría al revés, tratarlo de hacer traccionar a esos autos ahí, la subida del carrocero era terrible. Y probamos las dos configuraciones a ver qué pasaba, ¿no? Y para ir a 200 kilómetros por hora, que era el cálculo que hacían la gente del túnel de viento, necesitábamos con la configuración de Rafaela 175 caballos. Para ir a 200, era el consumo que tenía. Y con la configuración de Posada, 220 caballos. Un motor más. 45, una vida. Impresionante. Impresionante. Lo que pasa es que gastábamos mucha de esa resistencia al avance en tratar de poner las ruedas en el piso, en Posadas, que era, ¿te acordás? Era un circuito chico, ¿no? Sí, En el chiquitito, Posadas de hoy, y corríamos al revés. Claro. Entonces teníamos unos problemas de tracción terribles ahí. Y en Rafaela al revés, tratar de ir rápido y las velocidades de promedio son altísimas. Entonces, pero fíjate la diferencia de potencia que usábamos en las dos configuraciones. Entonces ahí tenés una idea de lo que es la incidencia de la aerodinámica en un auto, ¿no? Y ahí tenés el problema del automovilismo, ¿no? Porque una cosa es ir rápido por derecho y otra cosa es doblar rápido, Siempre. ¿no? ¿Cuántos kilos tiene un auto de Fórmula 1? Como yendo a 300 kilómetros por hora, ¿cuántos kilos? Tiene Mirá, como que tuviese un elefante arriba del auto. todos hablan de disparates de carga, pero
Ahora hay un autito bastante interesante que es el McMurphy, que es un autito eléctrico, está rompiendo los relojes en todo lo que lo ponen, que están haciendo una prueba que lo invierten al auto. Es un auto que tiene un sistema como fueron los Chaparral o como fue el Brabham que diseñó Murray, el BT46 creo que era, ¿no? Que tiene una turbina. Este tiene una turbina que le genera una depresión en la parte inferior del auto y hace que el auto se apoye contra el piso. El McMurray ese, lo van a ver en las redes, está parado en una plataforma, gira y se queda boca abajo el auto, pegado al techo. Sí. Decían que el Red Bull de Vettel, de Adrian Newey, en su momento, es más, tenían un video donde entra en un túnel y lo pone boca abajo. Porque tiene más carga aerodinámica que lo que pesa el auto. Claro. O sea, la cantidad de kilos de carga que está generando el alerón delantero, el trasero y el piso es mayor que el peso natural del auto. Entonces, nada, podés andar por el techo de un túnel. Claro. Y en el McMurphy, como es un sistema que es estático, o sea, que permite una carga terrible con el auto en forma estática, porque es una turbina, una aspiradora, hacen la prueba esa y ves que está la cámara y el auto queda con las 4 ruedas para arriba pegado al piso que lo tiene. Qué ¿no? locura. Una cosa... Wow, tremendo. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la aerodinámica y no solamente vamos a dejar temas para la próxima, porque hay temas recontra interesantes como acá en casi todos los autos lo tenemos, como es las tomas aerodinámicas, tanto sea para la admisión del motor, que también donde la pones hay un montón de diferencia, y también la circulación de aire por adentro del auto, que es la que tenemos, por ejemplo, para el radiador de agua, que tiene que disipar una cantidad de calor muy grande, o refrigeración de frenos o demás sistemas mecánicos. Y O sea, frenarte lo menos posible. siempre, siempre, porque volvemos a lo mismo. Claro. O sea, estamos sacrificando potencia del motor, que la podemos usar para bajar los parciales de recta, podríamos decir, en temas aerodinámicos. Entonces, todo el estudio aerodinámico es fundamental. Fíjate que las últimas décadas, no años, las últimas décadas de la Fórmula 1 se la pasan trabajando con eso y con los túneles de viento virtuales, Y los todo el reales. aire que entra en el auto tiene que salir por algún lado. Sin duda, y con diferentes temperaturas aparte. Tenés el aire, o sea, la cantidad de calor que tienen que irradiar los radiadores es terrible. Es similar a la potencia que entrega el motor en las ruedas en motores convencionales, un Fórmula 1, y debe ser bastante menos, pero tiene mejor rendimiento. Pero normalmente el rendimiento de un motor térmico era 33% a la rueda, a la salida del motor, 33% por el escape, irradiación del escape, y 33% por la parte de potencia lo tenés que sacar por el radiador. Tenés que enfriar, esa es la pérdida que tiene. O sea, si vos tenés, entre comillas, se habla en otras unidades, pero tenés 200 HP de potencia, el radiador te tiene que disipar 200 HP de potencia. Ese es. Ese es el McMurphy. Ahí estaba, disculpe que estaba. Ahí lo ven como ese auto tiene una turbina. Wow. Es un aparato fantástico. Qué bonito, ¿qué? Es Es muy chiquitito. muy Chiquitito, lindo. cortito, Me parece encanta. el Cars. ¿Cómo es? Es El el Rayo McQueen. Es El eléctrico. rayo, sí. Este lo llevaron ahí a Goodwood y tuvo 2 o 3 experiencias que se rompió. Claro. Pero la que no se rompió, Qué voló. bueno. los asesinó. La rompió. Sí, a la Fórmula 1, no hay con A qué todo, darle. claro. No hay con qué darle. Y tiene, creo que genera algo de 5.000 kilos de carga aerodinámica. carga? O sea, Sí, 5.000 en la vertical. Abajo. Sí, por eso lo dan vuelta en esa plataforma y el autito queda pegado contra el techo. Es un avión. O sea, uno dice muchas veces el automovilismo se inspira en la aviación, ¿no? Pero al revés. Sí. Para lo que se crea para que despegue, que vaya para abajo. Hoy cuando veía el Auto Unión de preguerra, tenés que pensar la evolución que tuvo la aviación en ese momento, era terrible, tenían unos aviones con motores todavía hélice, que viajaban al límite de velocidad, estaban... Y si el automovilismo es directamente derivado de la aeronáutica. Pensá, por ejemplo, Chapman eran ingenieros aeronáuticos. Claro. Mucha gente, casi todos fueron ingenieros aeronáuticos, los sistemas de construcción, los monocascos de aluminio remachado, las primeras alas en los autos, que también viene de la época de Chapman. Lo nombra Chapman por nombrar, pero estaba bravo. Sí. Bruce McLaren, había un montón de tipos que laburaban con eso, y ahí se empezaron a permitir y a reglamentar, y bueno, en las últimas épocas, gracias a los sistemas estos computacionales, el túnel de viento, disculpen,
que se puede utilizar en una computadora, que es el CFD, la evolución de los autos es terrible. Ves aletitas que te quedas pensando, dices, ¿esta aletita para qué es? ¿No? Y él para lo que dice, preguntaba Cristian, para que el aire haga lo que tiene que hacer, genere los vórtices que tiene que generar y salga por donde tenga que salir, generando el mayor CZ, la mayor carga en la vertical, tratando de mantener bajo el CX. Recién hablaba de la temperatura del aire también, lo que influye. Lo último había sido el escape soplado también, ¿no? Eso era para los difusores traseros. Para los difusores traseros. Eso es terrible, todo lo del aire, toda la temperatura y la densidad, y también tiene un montón de cosas que ver. Por ejemplo, todos alguna vez o volamos asiduamente o lo hicimos alguna vez. Cuando vos venís en un avión a toda la altitud, cuando te dicen venimos volando a tal altitud, la temperatura exterior es tanto, el avión viene a punto de caerse. Y eso es una cosa que lo saben los que están en aeronáutica o que les gusta. El avión viene al límite de la pérdida, por eso no podés ir más alto, porque ya el aire tiene tan poca densidad a esa altura que el avión viene a la velocidad de pérdida y el velocímetro, el que te marca la velocidad contra el aire, ¿no? Podríamos decir, viene cerca de la velocidad de pérdida del avión, por supuesto, si no iría más alto, porque te vas para arriba, el aire pierde densidad, la resistencia al avance es menor. Claro. Entonces, por un tema de consumo de combustible, los aviones suben lo más rápido posible, vuelan estabilizados en altura y después descienden. Ese es el gráfico más o menos de un vuelo. Y cuando vienen volando arriba, decís, venimos a la velocidad que un poquito menos nos caemos. Y eso es un tema de densidad del aire, tiene que ver con la temperatura, es todo. Yo me reía, vamos a hablar de aerodinámica, es una carrera esto, es una carrera completa universitaria, ¿no? Menos los de Menem que iban por la estratosfera y llegabas en 2 horas a Japón. Bueno, ahí ya tendrías que tener otro sistema de propulsión. Con los sistemas de propulsión normales que entra aire por adelante de una turbofan o lo que fuese y sale por atrás, tenés que volar dentro del aire. Ahora, si tenés sistemas de reacción, podés salir, como en el caso que nombraste vos, de la estratosfera, y podés volar en el espacio exterior sin problema. Sí. Y bueno, vos para salir a la Luna tienen que dar vueltas a la Tierra, agarrar las fuerzas centrífugas y de ahí despegan para que no haya, para que no consumir combustible, ¿no? Y salen con el impulso. Ahí tenés 2 temitas, que es el tema de la gravedad. Que nada, vencer la gravedad, tenés una velocidad de escape de la Tierra, se llama. Son todos temas que son apasionantes. Por supuesto, toco en todo de oído, me gusta, soy un apasionado. Nos fuimos para otro lado. Terminamos en la estratosfera. Bueno, Elon Musk creo que puso un auto en la estratosfera, ¿no? De publicidad. Sí. Vamos a terminar con que Carlito tenía razón. En algún momento creo que Elon Musk hace unos años puso un Tesla en el espacio. Sí. Bueno, Tito, un placer como siempre. Esta fue como la introducción al tema aerodinámico porque es súper apasionante. Interminable. Y es tan interminable que los mejores ingenieros del mundo hoy, en la Fórmula 1, donde quieras, siguen laburando todos los días para lograr avanzar aerodinámicamente, ¿no? Y siempre hay descubrimiento y siempre hay cositas y una aleta y una cosa. Y los reglamentos son para parar a esos genios. Claro. Sin duda. El tema que lo vamos a abordar muy lateralmente como lo estamos tocando. La idea era, hoy les dije, vamos a tratar la introducción, porque ahora ves que te metes y es como no tiene fin esto. Vamos a hablar un poquito de alerones, diferentes tipos de alerones, yo qué sé, que se utiliza muchísimo en todas las categorías, y un poquito de lo que es la circulación interna del aire y la que es la circulación inferior, que tiene que ver con el efecto suelo, que fue una de las grandes revoluciones del automovilismo, y hoy se vuelve a utilizar en los autos de Fórmula 1 y es recontra interesante. ¿Podemos terminar esta columna con la frase de Enzo Ferrari, que decía que inventaron la aerodinámica porque no sabían hacer motores? No, después tiene varias de esas. Tiene esa de la aerodinámica y tenía otra que él nunca iba a poner el caballo por detrás del carro. Cuando Cooper sacaron el primer auto con motor trasero, las dos se tuvo que desdecir, que la vivió pues Enzo. Sí, fabricaba unos motores fantásticos, pero es lo que te digo, si volvé al ejemplo que te di con los politos negros, que fuimos ahí, tuvimos la oportunidad de ir a Mayra, al túnel de viento 1 en 1, y que de repente por ponerles más aletas, un poco más de superficie de piso y un alerón de mayor curvatura, en ese momento el ancho estaba reglamentado y la cuerda también,
teníamos una diferencia de 40, 45 HP de potencia de consumo. Y vos pensás lo que es hoy tratar de tener 45 HP en un motor reglamentado, ¿no? Hoy se están logrando potencias muy altas con nuevas tecnologías, no, con viejas tecnologías nuevamente aplicadas como los turbos y eso, pero el consumo de potencia es terrible y además yo hablé de 200 kilómetros por hora, que era el ensayo ese, pero el consumo de potencia por la parte aerodinámica es cuadrático, o sea, no es lineal. No es que para ir 10 kilómetros por hora más rápido necesitas un poquito más de potencia o el 10% más de potencia. Es terrible, es un temazo. Bueno, ya vamos a volver, ¿eh? Ya vamos a retomar el tema aerodinámico que da para muchísimo más y ya ir a los detalles de los alerones, lo que más estamos acostumbrados a ver y no tanto lo que no vemos. Iremos por todos lados, como corresponde en esta columna de Héctor Tito Pérez con nosotros, el taller de Tito. Gracias, Tito. Gracias a ustedes y bueno, la semana que viene seguimos, que tiene un montón de cosas interesantes, los alerones, el piso, la toma aerodinámica, los canalizadores del radiador, para hablar un rato. Sí, señor. Cerramos el taller de Tito, después compartimos, después de este cierre, la palabra de Santi Urrutia este fin de semana. Dale, sí, que estoy hablando con él, piloto que compite en el Campeonato del Mundo de TCR. Dale. Y que está pensando en poder sumarse a los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000. Exacto. ¿Sí? Dale.